las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Estamos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma, y desde las regiones estaremos con nuestros compañeros corresponsales también acompañándolos en esta emisión. Hola Marta. Hola Santiago, gracias. Un saludo para todos los oyentes, en especial para las víctimas del conflicto que nos escuchan a esta hora en V Radio. En esta y otras emisiones de V Radio, durante este mes hemos tenido importantes entrevistas para hablar de los logros del 2021 y los retos para este 2022. Así que comencemos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Santiago, vamos a hablar a esta hora de los logros y de los retos de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. Bien, y en V Radio estamos con una invitada especial, es Luz Amanda Pasuy. Ella es la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. Y con Luz Amanda pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver en materia de atención, asistencia y reparación a las comunidades étnicas que han sido víctimas del conflicto. Marta, bienvenida. Santiago, Luz Amanda, bienvenidos. Y empecemos, Luz Amanda. ¿Cómo ha sido ese proceso de reparación para los étnicos y para las comunidades afro? Muy buenos días, Marta, muy buenos días, Santiago, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Contarles que la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas ha venido implementando el modelo de gestión de los asuntos étnicos que enmarcan las medidas de atención, asistencia y reparación de los 3 decretos ley étnicos que garantizan los derechos de la población víctima del conflicto armado perteneciente a comunidades indígenas, a pueblos y comunidades negras y al pueblo rom. Durante la vigencia del 2021 hemos avanzado en términos de prevención y protección en el marco de las órdenes de la Corte Constitucional emitidas en el Auto 05 del 2009 con la formulación de 6 planes específicos dirigidos a estas comunidades negras en territorios como Bolívar, Chocó y Urabá. Asimismo, durante el 2021 logramos implementar 16 medidas que estaban a cargo de la Unidad para las Víctimas en el marco de planes específicos previamente formulados en las direcciones territoriales de Bolívar, Chocó, Cauca y Urabá nuevamente. Es un logro muy importante para la Unidad para las Víctimas en el marco del cumplimiento del ordenado por la Corte en términos de prevención y protección. Por otro lado, contarles que como parte de nuestro quehacer hemos logrado asistir 50 entidades territoriales para que puedan incorporar dentro de su planeación territorial aquellas acciones de los diferentes componentes de los decretos ley étnicos para que sean garantizados los derechos de las comunidades víctimas en los territorios, para que las acciones propias de las entidades correspondan o logren, corresponder a las acciones que desde la Unidad para las Víctimas impulsamos en los diferentes componentes de política pública. Por otro lado, contarles que hemos atendido 10 emergencias especiales acompañando a comunidades étnicas que han sido víctimas del desplazamiento forzado en hechos masivos de desplazamiento en territorios como Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Hemos también logrado atender un poco más de 128 comunidades en el marco de nuestro proceso de comunidades asistidas, a partir de los cuales hemos logrado concertar la medida o la manera más bien en que las comunidades acceden a las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación, relacionando por supuesto órdenes de restitución de derechos territoriales, órdenes enmarcadas en medidas cautelares e incluso órdenes enmarcadas en autos de la Corte Constitucional que han sido emitidos gradualmente en favor de las comunidades étnicas. También en el marco de este proceso de comunidades asistidas,
logramos dar cumplimiento o avance a los acuerdos del Plan Marco de Implementación y del Plan Nacional de Desarrollo. Y muy importante señalar que con relación al Plan Nacional de Desarrollo, la Unidad para las Víctimas ha venido formulando el plan de implementación de los decretos ley étnicos 4633 y 4635, que tendrá un impacto durante los 10 años que se definieron en la prórroga de los decretos ley étnicos y por supuesto de la ley de víctimas. Y finalmente contarles rápidamente que hemos emitido casi 100 informes en respuesta a órdenes de procesos de restitución de derechos territoriales, que es un proceso muy importante para la entidad en favor de las víctimas y digamos de lo que nosotros vamos gradualmente informando sobre el cumplimiento de aquellas órdenes que nos han emitido los jueces de tierras. Luz Amanda, bueno, en todo este trabajo que ustedes han venido realizando desde la unidad con estas comunidades, para ellas, para las comunidades étnicas, digamos, ¿qué ha significado poder realizar ese trabajo mancomunado, ese trabajo conjunto con la entidad para poder, digamos, llevar a cabo pues todas estas acciones de reparación integral? Creo que el impacto más fuerte dentro de las comunidades es poder tener una voz propia, poder tener un reconocimiento, ese ejercicio de autonomía y de gobierno propio, poder tener un lugar en la política pública preponderante en la medida en que a través del diálogo intercultural que dinamizamos desde la Unidad para las Víctimas se ha podido implementar acciones de asistencia, atención y reparación con el enfoque que se requiere, con la visión propia de los pueblos y las comunidades para garantizar que este cumplimiento se dé de manera adecuada. Contarles también un poco que dentro del proceso que acompaña la DAE en el marco de la reparación colectiva no solamente tiene lugar el principio de concertación, sino también el derecho fundamental a la consulta previa y que en ese marco la Dirección de Asuntos Étnicos ha podido acompañar la instalación de 50 consultas previas durante la vigencia del 2021. Hemos acompañado la validación de 27 documentos de caracterización del daño de los sujetos que están priorizados para avanzar en la ruta o que fueron priorizados para avanzar en la ruta durante la vigencia y finalmente hemos logrado acompañar 9 protocolizaciones de planes integrales de reparación colectiva en donde el derecho fundamental a la consulta previa tiene un lugar preponderante y donde por supuesto se ve reflejada la voz y el lugar de las comunidades y los pueblos étnicos en la política pública de víctimas. Luz Amanda, bueno, ya para finalizar, ¿cuál va a ser la proyección para este 2022? ¿Cuál será el trabajo que se va, digamos, a seguir realizando con las comunidades étnicas? Muchísimas gracias, Santiago. Sí, nuestra idea para el próximo año es poder mantener nuestros logros y potenciar a nuestras comunidades a través de los procedimientos o las estrategias que se han venido implementando en el marco del modelo de gestión de lo étnico. Por supuesto, continuaremos fuertemente en la formulación de planes específicos y en la implementación de las medidas a cargo de la Unidad para las Víctimas. Tenemos una apuesta muy importante con la Dirección de Gestión Interinstitucional y, por supuesto, con todas las áreas de la Unidad para las Víctimas en términos de certificación étnica. Este año también logramos concertar los criterios de certificación étnica para las entidades territoriales, garantizando así la implementación de los decretos ley en los territorios. Por supuesto, vamos a continuar con todo el ejercicio de concertación y diálogo a través del procedimiento de comunidades étnicas asistidas. Continuaremos dando respuesta a todos aquellos ordenamientos judiciales que se nos hacen con relación a los asuntos étnicos. Y finalmente, algo muy importante, Santiago y Marta, y es que durante el 2021 logramos adecuar los procedimientos del componente de asistencia y atención a comunidades étnicas, por lo cual contamos ya con un modelo de subsistencia mínima que cuenta con un enfoque étnico diferencial tanto para comunidades indígenas como para comunidades afro, y asimismo se ha logrado acotar el procedimiento de acompañamiento a retornos y reubicaciones con carácter étnico también, dando énfasis, por supuesto, a las diferencias culturales que existen entre comunidades indígenas y comunidades negras para que pueda tener, digamos, la implementación una garantía efectiva tanto de los derechos individuales como de los derechos colectivos de manera armónica. Todos estos procedimientos que se lograron adecuar durante el 2021 entran
entraron en funcionamiento ya al cierre de esta vigencia. El próximo año, entonces, el gran reto de la Unidad para las Víctimas es empezar a hablar en lengua étnica, en conocer de fondo cómo se va a dinamizar todo este tema de la asistencia y la atención a través de los derechos colectivos y a través de los derechos individuales, pero desde la perspectiva de las comunidades étnicas. Entonces, este es nuestro gran reto y es una invitación a todas las áreas que hacen parte de la entidad y a todas aquellas entidades del SNARIF a poder potenciar esta apuesta que tenemos como entidad frente a la garantía de los derechos de las comunidades étnicas. Luz Amanda, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde V Radio estaremos atentos a todas las noticias que generen ustedes en el 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amables. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos ahora al departamento del Atlántico con Eberto Amor Beltrán, que está con el director territorial de ese departamento, para hablar también de los retos 2022 de la Unidad para las Víctimas en esta región. Adelante, Eberto. Muchas gracias, compañeros. En este nuevo año estamos aquí saludándolos desde Barranquilla, la capital del Atlántico, la temperatura 28 grados centígrados, con el director de la Unidad Territorial en el Atlántico, Alfredo Palencia Molina. Este año arranca desde luego con expectativas para esta territorial. Doctor Alfredo Palencia, bienvenido a V Radio. Exactamente cuáles son las prioridades que tiene la unidad del Departamento del Atlántico en este año 2022 que se inicia. En primer lugar, saludarlos a todos los que nos escuchan y desearles un próximo año lleno de prosperidad. A ver, yo sintetizo en 5 grandes expectativas o propósitos para el año 2022. En primer lugar, trabajar mucho la ruta de los priorizados en el marco del método técnico de priorización. Eso va a aliviar mucho porque hay una expectativa de parte de las víctimas de recibir su indemnización y, por supuesto, ese método técnico nos va a ayudar mucho dentro de la ruta de los priorizados. En segundo lugar, vamos a definir el plan integral de reparación colectiva del sujeto de reparación Universidad del Atlántico. Hay que dejarlo definido con el compromiso de todo el SNARIF para sacar adelante ese plan integral de reparación colectiva. En tercer lugar, vamos a llegar a la presencialidad tanto en los 2 centros regionales como en los puntos de atención. Eso es un propósito del orden nacional y lo trataremos de sacar adelante en la medida en que la crisis del aislamiento social así lo permita, así lo permita. En cuarto lugar, vamos a apoyar unos nuevos programas que tienen que ver con cooperación internacional y otro que tiene que ver con gestión de proyectos. Son programas que se van a poner en práctica aquí en este departamento y que requieren del apoyo para poderlo sacar adelante. Y en quinto lugar, el plan de retorno y reubicación. Hay que aprobar los planes de retorno y reubicación y todo lo que ello implica desde el punto de vista de los esquemas especiales de acompañamiento, tanto comunitario como familiar. Bueno, es un nuevo año con cambio de gobierno nacional, habrá elecciones presidenciales. La relación entre la unidad y los entes territoriales y en relación de estos entes territoriales, la unidad y las víctimas, ¿qué le espera al Departamento del Atlántico en el 2022? Bueno, nosotros tenemos una serie de compromisos, enmarcados en la ley 1448, es una ley que está vigente por 10 años más y aspiramos de que toda la institucionalidad, lo que hoy llamamos el SNARIF, sea consciente de los compromisos que tienen como Estado con las víctimas del conflicto. Hay que fortalecer esas relaciones para que cada cual, dentro de la órbita de sus competencias, siga cumpliendo con los compromisos que tienen que ver con las víctimas en el Departamento del Atlántico. Han sido las declaraciones de Alfredo Palencia Molina, el director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Departamento del Atlántico. V Radio. Y desde el Magdalena, Tasharen Ramírez nos acompaña con un invitado especial. Tasharen, adelante. Saludos desde la Territorial Magdalena. Hoy nos encontramos con el director territorial de la Unidad para las Víctimas, Yair Díaz Granados, que nos va a comentar un poco sobre los retos que tiene la Territorial para el año 2022. Sí, un cordial saludo
Bueno, de acuerdo a tus manifestaciones, los retos para la vigencia 2022 son los siguientes. Primero, que se logre a través del equipo territorial en el proceso de reparación colectiva protocolizar 3 sujetos étnicos, además de los 22 sujetos que tenemos asignados para reparar colectiva para el próximo año. Debemos cumplir por lo menos con la mayoría de esos sujetos a implementar y a reparar para poderlo cerrar posterior a ello. Otro reto sería, desde el punto de retorno y reubicaciones, conseguir y tratar de entregar los esquemas de acompañamiento familiar a la mayor brevedad posible a los 30 municipios del departamento donde tengamos planes de retorno. Y por otro lado, desde los sujetos de reparación colectiva, con el equipo territorial, se busca que se cumplan todos los PIR. También tenemos un reto adicional desde el proceso de participación, que se cumpla toda la implementación de la política pública de víctimas para la vigencia de 2022 en lo que atañe al acompañamiento técnico y a la asistencia a las mesas del proceso de participación y nación territorio. Director, y en tema de cartas de indemnización, ¿cuáles son los retos que tendrán para el año 2022? Desde el proceso de reparación individual, efectivamente, tenemos un reto altísimo, el cual hemos venido cumpliendo en la vigencia de 2021, y en el 2022 tengo la plena seguridad, si Dios permite, que va a ser mejor, porque vamos a reparar integralmente e indemnizatoriamente a las víctimas, no solamente que están priorizadas, sino a las que están por ruta general, que tienen mucho tiempo en espera, ya que el gobierno nacional ha hecho la consecución de los recursos y se espera que en la vigencia 2022 se ejecuten los mismos, reparando de manera individual a nuestras víctimas, no solamente del departamento del Magdalena, sino de Colombia. Muchas gracias, director. Para V Radio informó Tasharen Ramírez. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y el Fondo para la Reparación a las Víctimas también tuvo importantes logros en el 2021. Vamos con Diego Monroy, quien se encuentra con su director. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Nos encontramos ahora con el director del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Él es Miguel Avendaño y nos va a hacer un balance de los logros más importantes obtenidos por esta dependencia de la Unidad para las Víctimas. Director Miguel, gracias por estar en los micrófonos de V Radio y bueno, ¿qué logros obtuvo el Fondo para la Reparación a las Víctimas en este 2021? Bueno, muchas gracias a todos, saludo cordial a todos los compañeros y colaboradores de la Guarid y especialmente, si me lo permiten, a los del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Durante la vigencia 2021 y pues con un trabajo en equipo tuvimos unos excelentes logros, de los cuales vamos a resaltar los más importantes. Monetizamos 21 inmuebles, lo que significa que vendimos 21 inmuebles que estaban a cargo del fondo, lo que nos ha generado unos ingresos por más de 3.600 millones y sobre todo que ya no tenemos los costos de administración como servicios públicos, vigilancia, predial, en fin. Entonces, cada venta no solo son ingresos que llegan a la cuenta única nacional, sino también que nos evita unos gastos asociados a la administración de estos bienes. Adicionalmente, nosotros en un esfuerzo y cumpliendo nuestra misionalidad, arrendamos 54 inmuebles. Estos nuevos arriendos de los inmuebles también implica menos gastos, pero también nos va a representar ingresos mensuales por más de 86 millones de pesos y todo esto para pagarle a las víctimas. En cuanto al tema de las indemnizaciones por vía judicial, podemos rescatar lo siguiente. Para el año 2021 se pagaron indemnizaciones por más de 82 mil millones de pesos en todo el territorio nacional. Esto implica que 3.205 víctimas ya fueron pagadas por estas indemnizaciones, lo que implicó más de 3.441 giros a estas víctimas del conflicto armado. Y algo muy importante es que el fondo, en su oferta inmobiliaria, como es conocido por todos, en la página de la unidad hay un banner que dice oferta bienes del fondo. Ahí cualquier persona en cualquier lugar del territorio nacional
puede encontrar qué tiene el fondo para arrendar o para vender. Esta oferta inmobiliaria nos ha garantizado transparencia en este proceso. Ahí están los requisitos, cuánto vale un bien que quieren arrendar o cuánto vale un bien que quieren comprar, en qué condiciones está y cuáles son las condiciones o para la venta o para el arriendo. Actualmente en nuestra oferta de bienes tenemos 158 inmuebles disponibles para que las personas que quieran acceder, y siempre y cuando cumplan con unos requisitos legales de pólizas, de codeudores, pues las garantías que a uno le exigen, puedan acceder a estos bienes. Director, aclarémosle a la gente, todo este dinero que ha ingresado es para el pago de sentencias judiciales de víctimas, que son víctimas de postulados de justicia y paz, o sea, paramilitares y algunos integrantes de las FARC que se acogieron a esta ley. Sí, correcto. La unidad tiene como dos líneas, una pago por vía administrativa, que la hace la Dirección de Reparación, la Subdirección de Reparación, y la otra es por vía judicial, que la hace el fondo. Lo que hacemos en el fondo es cumplir órdenes judiciales. Una juez de la República nos dice, páguese a estas personas con estos montos. El fondo tiene tres fuentes como de ingresos. ¿De dónde tienen? Primero, el presupuesto general de la Nación, que es lo que nos asignan por vigencias. Segundo, los recursos propios, que son todos los provenientes de arriendos, de estos arriendos que yo les decía, o de estas ventas de estos inmuebles, y también otra parte pues menor, pero por eso no es que no sea significativa, y es lo que nos transfiere la SAE por Frisco. Entonces, con esos bienes, lo importante sería, y esto hay que dejarlo muy claro, que esto se pagara, o el deber ser que esto se pagara con recursos de los postulados condenados. Ellos fueron los que cometieron el delito, ellos deberían, pero el Estado en su subsidiariedad lo que hace es apoyar y pagar. En el gobierno del presidente Duque ha sido el gobierno en donde más plata hemos pagado con presupuesto general de la Nación. De todos los pagos que ha realizado el fondo por vía judicial, el 97% han sido con presupuesto general de la Nación, los recursos, lo que implica pues un esfuerzo y una visión y un compromiso hacia las víctimas. Director, retos para 2022. Escuchaba ahora extra micrófonos que usted decía que van a ingresar nuevos bienes para la administración del Fondo para la Reparación a las Víctimas. Cuénteme un poco de eso y qué otros retos tiene esta dependencia de la Unidad para las Víctimas para el próximo año. Bueno, sí, nosotros nos reunimos, estamos trabajando muy de la mano y articuladamente con Fiscalía General de la Nación. Ellos son quienes con ellos alistamos y nos entregan los bienes. Pero lo más significativo de este último tiempo es que ya la Fiscalía, por persecución de bienes, nos está entregando unos bienes muy relevantes, significativos y de gran valor. Antes nos entregaban una propiedad rural por allá lejitos que la gente no quería comprar, o uno que otro apartamento. De esos muy pocos eran aquellos apartamentos muy lujosos. Eso. Ya a finales de este año y el otro año ya nos van a entregar ya muchos inmuebles aquí en Bogotá, que eso no se veía, lo que es locales comerciales, oficinas, parqueaderos, en Medellín, en la costa. Entonces, con estos nuevos bienes, pues obviamente vamos a tener más recursos, porque su valor para arriendo tendrá que ser mucho más alto y su valor de venta, pues también directamente proporcional a estos bienes. Adicionalmente, lo que nosotros pretendemos para el año siguiente es ser mucho más eficientes en cuanto a la administración de estos bienes. Tenemos que definitivamente, si este año vendimos 21, eso será nuestro inicio para el 2022. Tenemos que vender más bienes, tenemos que arrendar mucho más bienes. El fondo en esa área tiene que comportar como una inmobiliaria. Nosotros no tenemos que caer en el error de volvernos acumuladores de bienes. Para el fondo y para la unidad de víctimas no es ni rentable, no está bien visto que tengamos tantos bienes en la administración. Nosotros lo que tenemos que hacer es arrendar
luego de la extinción de dominio, sanear y vender. Ese es nuestro propósito y yo tengo una meta muy ambiciosa, que al menos vendamos para el 2022 unos 35, 40 bienes y arrendemos yo creo que unos 100 bienes. Director, muchas gracias por su tiempo y algún mensaje a las víctimas del conflicto. Ese mensaje es dado en los lineamientos de nuestro director, es siempre cumplirle a las víctimas, honrar el compromiso con ellos en cuanto a ser muy eficientes en el manejo de estos recursos. Nosotros, la ley nos ordena solo el pago de dinero. Nosotros no podemos, como algunos grupos de víctimas nos dicen, venga, denos una finca para nosotros, para hacer y páguenos como en especie. La ley no nos lo permite, nosotros tenemos que pagar en efectivo, pagar esas indemnizaciones. Nosotros tenemos que decir y ser muy claro con las víctimas que esto es, si hay una orden judicial por un pago, nosotros pagamos según hechos victimizantes y hasta un tope máximo. Lo otro ya le corresponde o ya corresponde con recursos del postulado. Pero sí decirles que yo sé que han esperado mucho tiempo, pero en estos últimos años hemos sido mucho más diligentes, que estamos haciendo todos nuestros mayores esfuerzos para que esos recursos lleguen directamente a las víctimas y no a terceras personas. Y los temas de información y registro también tuvieron un lugar muy importante en este 2021. Santiago, ¿quién es su invitado? Y en esta emisión de V Radio tenemos como invitado a Emilio Hernández. Él es el director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas. Con el doctor Emilio vamos a hablar de estos temas que tienen que ver con registro, con gestión de la información, con valoración, muchos temas importantes, los logros y las acciones implementadas durante 2021. Doctor Emilio, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes y por supuesto para todos los oyentes de V Radio. Bueno, doctor Emilio, comencemos hablando de esos temas importantes que tuvieron un alcance efectivo durante 2021 en materia de registro. Bueno, en materia de registro el año 2021 fue histórico. Hemos logrado llegar al 99% de las valoraciones en términos, lo que quiere decir que respondimos en términos a esas 69.389 solicitudes que nos ingresaron y además hemos llegado a todas las novedades en términos y tenemos un indicador del 100%, lo que quiere decir que llegamos a esas alrededor de 400.000 novedades que llegaron para el registro único de víctimas y le hemos contestado y respondido a las víctimas en términos, no solamente en materia individual, sino también en la misma valoración de sujetos colectivos que nos llevó, por supuesto, a tener un indicador del 100% en la oportunidad de respuesta en estos sujetos. Hablemos también un poco de las exclusiones y esas jornadas que ustedes hacen de declaraciones. Sí, claro, Marta. Las exclusiones, recordemos que el procedimiento de exclusiones surge para identificar a aquellas personas que de una manera irregular, fraudulenta o que no ostentan la calidad de víctima han ingresado al registro único de víctimas. En ese orden de ideas podemos decir que este año llegamos a más de 7.753 indagaciones realizadas durante todo el 2021 y por supuesto el reto es seguir trabajando fuertemente para retirar, sacar a todas esas personas que de una manera inescrupulosa han ingresado a nuestro registro. En ese orden de ideas la unidad ha estado trabajando el tema de la inteligencia artificial. Cuéntenos ese proyecto, cómo va y a partir de cuándo empieza a funcionar. La inteligencia artificial se ha manifestado en la unidad en diferentes proyectos que han permitido generar los primeros pasos para que en el año 2022 tengamos más resultados de identificación, de contexto para la valoración, de identificación de posibles irregularidades, por supuesto de bitácoras, de eventos, los cuales son los proyectos en los que se centra inteligencia artificial para el año 2022 y la idea es generar una puesta en marcha de dichos proyectos durante este año que viene. Doctor Emilio, bueno, en materia de registro ustedes han venido trabajando en diferentes plataformas. Hablemos un poco de esas plataformas que ustedes han venido fortaleciendo. Hay algunas que son, por supuesto,
que se están implementando, se han venido implementando durante el 2021. Son plataformas nuevas que han permitido precisamente pues enriquecer el trabajo para la valoración, el registro y la gestión de la información. Además que la unidad pues se ha vuelto pues un ejemplo de gestión de la información importante no solo en Colombia sino también a nivel internacional. Hablemos un poco de ese proceso que ha permitido que esas herramientas tecnológicas fortalezcan el registro. Por supuesto que sí. Las diferentes herramientas tecnológicas misionales se han venido desarrollando a partir del equipo de instrumentalización de la Subdirección Red Nacional de Información. En estas sería interminable decirte todo lo que hemos hecho en cuanto a herramientas tecnológicas. Por su parte, en registro se está desarrollando algo muy importante y que va a ser la noticia más importante de registro en el año 2022, que es la APP. Se va a poder tomar las declaraciones mediante un aplicativo móvil que se está desarrollando en este momento y que tendremos su lanzamiento durante el primer semestre del año 2022. Pero no solamente nos quedamos en temas de registros o la estructuración de un RUF unificado, que también es bien importante en temas de registros, sino cómo le hemos colaborado a las diferentes misionales de la Unidad para las Víctimas. De esta forma hemos desarrollado SIGO, que es la herramienta estrella de la Dirección de Gestión Interinstitucional, pero que se ha hecho desde la Dirección de Registro y Gestión de la Información con compañía de ellos. También SIGESPLAN, que ha permitido unificar toda la estrategia de proyectos de la Unidad para las Víctimas. Emprendimientos, que se centra también en el grupo de emprendimientos de la Subdirección General. Hemos podido desarrollar esos temas, el mapa de cooperación para el grupo de cooperación internacional y por supuesto todo lo que estamos haciendo en desarrollo de CISPAE para la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias. Para 2022, doctor Emilio Hernández, director de gestión de registro y gestión de la información, ¿cuáles son los proyectos, cuál es el trabajo que se viene para este 2022? A nivel de aplicativos, fortaleceremos todos los aplicativos que le mencioné y llegaremos a más fases de esos aplicativos que permiten también automatizar ciertas novedades dentro del registro único de víctimas. Pero no solamente eso, la tarea se centra también en cómo vamos a llegar en términos a todas las valoraciones, cómo vamos a seguir cumpliendo las novedades en términos, cómo podremos retirar el registro a las personas que hayan ingresado de una forma irregular o fraudulenta o no ostenten la calidad de víctima, y además cómo el observatorio también seguirá construyendo y generando conocimiento al interior de la Unidad para las Víctimas. Así llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, y estamos también en YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.